Hola, queridos amigos, es un gusto estar una vez más con ustedes en este su programa No tengas miedo. Y hace pocas semanas tuvimos como invitado en este programa al profesor Antonio Caponeto. Él tocó por encima un tema que generó muchas dudas en toda nuestra audiencia. Es por eso que nuevamente está en este programa y para hablar del siguiente tema. Hemos pasado de la revolución industrial a la revolución del anticristo. El profesor Antonio Caponeto nos dará una explicación sobre este tema y además lo complementará también el coronel retirado Santiago Rospide, quien es también profesor de historia militar. Profesor Antonio Caponeto, gracias por estar aquí en No Tengas Miedo. No, muchísimas gracias a vos, Beatriz. Gracias, muchas gracias. Y a No, no, Santiago también le damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar acá en este programa al lado del maestro mi Antonio Caponetti. coronel, Muchas gracias. qué alegría. ¿Cómo estás? Muy bien, entonces antes de iniciar la exposición sobre este tema, queremos recordarles que tenemos nuestra próxima peregrinación por la hispanidad a España, acompañados especialmente por el profesor Antonio Caponeto y también por el padre Luis Murri. Visitaremos Ávila, también Medina del Campo, vamos a Covadonga, a Burgos, a Toledo y será una muy linda peregrinación en donde aprenderemos muchísimo sobre nuestras raíces católicas. Quienes deseen tener mayor información acerca de esta peregrinación se pueden comunicar al WhatsApp número más 57 310 231 8544. Nos quedan solamente 5 cupos, así que si tienen la oportunidad de viajar en esta ocasión, bueno, no duden y me pueden escribir a este mismo número, al número de WhatsApp más 57 310 231 8544. Profesor Antonio Caponeto, lo escuchamos. Muchísimas gracias. Sucedió que cuando lo nombraron pontífice a León XIV, esto fue el día de la Virgen de Luján, el 8 de mayo, aparecieron una serie de dudas legítimas acerca de por qué se había puesto ese nombre, si era por continuación solidaria con el magisterio de León XIII o por algún otro motivo. Y el Papa explicó buenamente que se trataba de continuar y de honrar la memoria de su predecesor, León XIII. Y señaló particularmente de él su preocupación por la cuestión social, más específicamente por la cuestión obrera, teniendo en cuenta los estragos que había provocado la revolución industrial. Todo esto es cierto. Es decir, es cierto que cuando el Papa León XIII escribe la Rerum Novarum, el mundo está bajo los efectos terribles de la revolución industrial, efectos terribles desde el punto de vista moral, espiritual, religioso y cultural, porque obviamente desde el punto de vista técnico, la revolución industrial supuso una serie de avances que no se pueden negar que son tales. Pero mucho cuidado con los avances técnicos, con los avances económicos, cuando van en desmedro de los retrocesos espirituales, culturales, morales y religiosos. De modo que era buena y sigue siendo buena la prevención del pontífice de querer paliar los efectos trágicos de la revolución industrial. Incluso cuando el Papa Pío XI escribe la 40º año con motivo de los 40 años de la Rerum Novarum, dice algo en esa importantísima encíclica, la 40º año, que hoy se ve de manera trágica todos los días. Dice Pío XI que toda la economía ha llegado a ser dura, inexorable y cruel
dando lugar al imperialismo internacional del dinero. Es decir, que el Papa Pío XI, 40 años después, dobla la apuesta de los efectos negativos de la revolución industrial y dice, bueno, estos efectos son tan negativos que hoy toda la economía ha sido y es monopólica, exclusiva, dominante, totalitaria, despótica, inexorable, dura y cruel, dice el Papa. Yo recordaba estas palabras de Pío XI en la 40º año, cuando hace muy pocos días una pelea interna entre el presidente y su vicepresidente, y la gran acusación que le hacía o le hace el presidente a su vicepresidente es que es una traidora. ¿Por qué motivo? Dice, y porque pone en riesgo el equilibrio fiscal. Es decir, que el equilibrio fiscal en esta cosmovisión sesgada está por encima del cuidado de los discapacitados o del cuidado de los jubilados o de los pobres o de los menesterosos. Yo recordaba cuando pasó esto, recordaba las palabras de Pío XI. Por supuesto, quiero aclarar que estoy simétricamente en contra de todo el poder ejecutivo, sea en su manifestación presidencial como vicepresidencial. Pero verdaderamente me impresionó que para un presidente pueda ser considerada una persona traidora porque pone en riesgo el equilibrio fiscal. Y ahí recordé esas palabras de cómo la economía ha llegado a ser dura, inexorable y cruel. No importan los hombres con sus fragilidades, con sus debilidades, con sus necesidades, sino el equilibrio fiscal. Es decir, la ley del mercado es una ley sagrada. Bueno, ahora claro, de esto hemos pasado a algo que posiblemente sea una de las causas aquello de esto que vamos a decir ahora. Hemos pasado a una revolución con efectos más dañinos, más tóxicos que la revolución industrial, que es la revolución anticrística, la revolución del anticristo. Y en tal sentido a mí me gustaría recordar algo que dice el Papa Pío XI en la Quas Primas, que ustedes saben se cumplen 100 años de la promulgación de esta encíclica sobre la realeza de Cristo. El Papa Pío XI en esta encíclica plantea una disyuntiva tajante, una disyuntiva taxativa. Él dice, o el reino de Satanás y la potestad de las tinieblas, o el reino de Cristo que todo lo abarca. O el reinado de Satanás, que como todo reino, aunque paródico y siniestro, cuenta con una corte de aliados, el principal de todos, la sinagoga de Satanás, o la primacía y la principalía de Cristo, tanto en el orden temporal como en el orden espiritual. Es una disyuntiva de hierro, o sea, o Cristo o el anticristo. No se puede servir a dos señores. No es casualidad que los principales ideólogos del liberalismo y del marxismo hayan invocado a Lucifer. Es curioso también porque el mundo moderno se burla de los que creemos en Lucifer y de los que creemos en que debemos estar protegidos de sus acechanzas y preparados con una vida de gracia, etc. Pero sin embargo, los principales ideólogos del liberalismo y del marxismo creen a pie juntillas en Lucifer y lo invocan. Lo hicieron, por ejemplo, Voltaire, Weishaupt, Carducci, Bakunin, Proudhon, Lenin, Carlos Marx. Lo hicieron los gnósticos, los teósofos, los cabalistas, los talmudistas, los masones, los acuarianos. Es decir, todo el amplio abanico de las ideologías dominantes, todo ese amplio abanico contiene un común denominador, y es la invocación a Lucifer. El sentirse que Lucifer los inspira, los avala, los congrega, los convoca y los mancomuna. Ahora, claro, ante esta disyuntiva, el Papa Pío XI lo que hace en las Quas Primas es plantear tres cuestiones cruciales y dramáticas que se siguen si no sabemos elegir correctamente un reino u otro. Y esas tres cuestiones que plantea el Papa son, por un lado, la cuestión de los grandes males que nos acechan, teniendo en cuenta esta presencia luciferina, anticrística.
La segunda cuestión, la de los enemigos que tenemos que enfrentar. Y la tercera cuestión, la de los amargos frutos. Me gustaría decir dos palabras sobre cada uno de estos puntos. En cuanto a los males contemporáneos, en cuanto a los dos grandes males que nos acechan, el Papa menciona sintéticamente a dos. Por un lado, el rechazo de Cristo y de su santísima ley, tanto en la vida privada como en la vida pública, tanto en la familia como en el Estado. Y el segundo de los terribles males que señala el Papa es la búsqueda de una paz internacional fuera del reino de Cristo, fuera de la paz de Cristo. Es muy interesante esto, porque fíjense ustedes que lo segundo es consecuencia de lo primero, porque si la paz es la tranquilidad en el orden, según famosa definición agustiniana, no puede lograrse a espaldas del ordenador. Todas las almas y todos los pueblos deben someterse a la suave y salvadora soberanía de nuestro rey. Y por eso que en la encíclica Quas Primas se recuerda la fórmula del símbolo de Nicea o del credo de Nicea que dice su reino no tendrá fin. Ahora, ¿por qué son clamores absurdos los que piden la paz sin tener en cuenta quién es el autor de la paz y el príncipe de la paz y el garante de la paz? Son clamores absurdos, incluso algunos clamores que vienen de Roma, bien intencionados, pero absurdos, los clamores de paz, de reconciliación y de desarme, porque no puede haber paz genuina y duradera si se sientan a negociar los deicidas con los infieles, los genocidas con los terroristas, los adoradores del becerro de oro con los seguidores de Mahoma. Solo Cristo es el garante de la paz. Sin Cristo no va a haber verdadera paz. Entonces, esta es la primera cuestión, la de los grandes males, causados por algo más grave que la revolución industrial, que es esta revolución mundial anticristiana, esta primacía de Satanás en la vida privada y en la vida pública. La segunda cuestión que menciona el Papa Pío XI es la de los enemigos. Y señala a dos enemigos principales. Por un lado, el liberalismo laicista y por otro lado, la apostasía de la sociedad moderna. Una apostasía que duele más cuando se constata que sucede en la iglesia y en altos prelados y en la alta jerarquía de la iglesia. Y la apostasía es causada por ese auge de las ideologías materialistas que señalábamos antes. Ahora, fíjense ustedes cómo se coordinan estos problemas, porque el liberalismo omite hasta negar y niega hasta la omisión cualquier vestigio de la verdad crucificada, ya sea en las almas como en los pueblos. La educación, la justicia, la legislación, las costumbres, la acción política, el desarrollo económico, los estados, todo prescinde del Redentor, todo rechaza a Cristo, todo le cierra las puertas a Jesucristo. Entonces, no esperemos después buenos frutos. Pero la apostasía da un paso más, porque combate la fe previamente negada o omitida y procura desterrarla y abandonarla, provocando una abjuración, un renegamiento, una impiedad que, insisto, sobre todo está en la jerarquía que da un pésimo ejemplo. Ahora, quienes así actúan no pueden sino pretender otra cosa más que el reino de Satanás y la potestad de las tinieblas, que es como lo define el problema el Papa Pío XI en la Quas Primas. Yo creo que si sabe mirarse la realidad, el cuadro trazado por Pío XI hace un siglo coincide agravado con lo que pasa en nuestros días. Hoy hay un liberalismo pecaminoso y perverso que todo lo domina, que lo corroe todo. Hoy falsos cultos se homologan con el verdadero. Hoy la religiosidad imanentista y sentimentalista predomina.
el número de apóstatas crece, gana espacio, Cristo ha sido destronado deliberadamente y los hijos de la oscuridad se mueven con soltura. Parecería, y no es casual, que en vez de estar esperando la parusía, la segunda venida del Señor, están esperando insensatamente la manifestación plena del anticristo. Ahora, se llame a este fenómeno como se quiera: imperialismo internacional del dinero, nuevo orden internacional, globalización, contracultura, posmodernidad, wokismo, poco importa el nombre. El verdadero nombre que le pone el Papa Pío XI es reinado de Satanás. E indudablemente, este reinado de Satanás no puede sino ser concomitante con la plena manifestación del anticristo. Notemos la denominación y retengamos el concepto, porque una reyesía tenebrosa, como la de Satanás, exige, reclama de parte nuestra, y esto tienen que tomar debida nota aquellos que con toda razón se preguntan qué hay que hacer, qué hay que hacer. Bueno, si estamos ante una reyesía tenebrosa, lo que hay que hacer es rendir homenaje a un monarca que domine los cetros de la tierra, pero sobre todo un monarca que sea el rey de la luz, un príncipe absoluto de los siglos, es decir, Jesucristo. Alguien a quien podamos decirle, con el padre Castellani: mírame, oh rey, el ontanar vacío, el gran terreno yermo abandonado, y ven tú mismo un día como un río en mi vacío nunca resignado. Decíamos que eran tres las cuestiones cruciales que planteaba Pío XI, cruciales y dramáticas: la de los males, la de los enemigos, que ya los hemos mencionado, pero queda una tercera cuestión, que es la de los amargos frutos. Si los males y los enemigos que señalaba hace un siglo el Papa Pío XI siguen vigentes y lamentablemente se han hipertrofiado, algo parecido tenemos que decir de los amargos frutos. ¿Cuáles son los amargos frutos que el Papa Pío XI señalaba hace un siglo atrás? Es interesante, insisto, ver la vigencia. El Papa menciona la discordia, el protagonismo despótico del dinero, la codicia, las rivalidades, el egoísmo, las comodidades particulares, la desmembración de las familias, la epidemia de los errores heréticos, la timidez de los buenos, el cansancio de los buenos y el acostumbramiento al mal. Miren si no tienen vigencia estos amargos frutos señalados hace un siglo atrás. Por eso, la pregunta inicial, motivadora, incentivadora y suscitante del tránsito de un periodo al otro. Claro, esto es peor que la revolución industrial. Por eso nosotros estamos a favor de que se diga que hay que reflotar la encíclica Rerum por los terribles estragos que produjo la revolución industrial. Está bien que se diga, pero esto que estamos viviendo es peor que la revolución industrial. Es decir, ¿cuáles son estos amargos frutos? Acabo de enunciarlos y uno ve que están hoy vigentes y potenciados. Lamentablemente ya no es necesario probar la existencia de los amargos frutos, porque están tan a la vista que resultan como una especie de dolorosísimo argumento apodítico. Pero ni estos males, ni estos enemigos, ni estos amargos frutos deben hacernos perder la esperanza y la calma. Por eso que ante males, enemigos y amargos frutos, el Papa Pío XI nos ha propuesto una doctrina, un amor y un combate. La doctrina es la de la realeza de Jesucristo. El amor es el amor a la cruz, el amor al Sagrado Corazón de Jesús. Y el combate no es esta batallita
intelectual o cultural ridícula que dicen liberar los libertarios, sino que es el buen combate paulino. Es un combate por la verdad, por el bien y por la belleza. Es un combate por restituirle a la inteligencia su objeto propio, que es la verdad, a la voluntad su objeto propio, que es el bien, y a los corazones su objeto propio, que es la caridad. Entonces, esto es el buen combate que nos pide el apóstol San Pablo, y no la batalla cultural que nos piden los ideólogos. Pues bien, esto es lo que quería básicamente aclarar respecto del título, que insisto, suscitante título, de este tránsito de la revolución industrial a la revolución del anticristo. No perdamos la esperanza, no perdamos la fe, no perdamos la caridad, y sepamos resistir con estas banderas que nos señala el Papa Pío XI. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesor Antonio. Al final de la exposición de Coronel Retirado Santiago Rospide, vamos a tener también una serie de preguntas con relación a estos temas que se están exponiendo el día de hoy. Ahora, Santiago nos hablará sobre qué conexión existe entre la Revolución Francesa y la Revolución del Anticristo. Muchas gracias. Vaya si hay una conexión directa, pues se materializó, digamos, a través de las armas y la esfera política todo este enloquecimiento, ¿no? Espiritual, del que vamos a tratar de resumir en dos puntos básicos para no extendernos. El primer punto: en la revolución nacen dos espíritus. Debemos reconocer que la malhadada revolución no nació de golpe en Francia y todo a su paso se desencadenó. No, el nacimiento del espíritu revolucionario contra la Iglesia Católica venía de antes y era de larga data. Con solo recordar los efectos nefastos de la vieja herejía luterana, como así lo enseña el Magisterio Pontificio Perenne, y sus ramificaciones: el racionalismo, el renacimiento paganizante, el iluminismo y por ende la revolución, con sus dos hijos naturales, el liberalismo y el marxismo, en cualquiera de sus variantes, habidas y por haber. Por eso nos vienen a la memoria y nos place recordar en este momento, para escándalo de los timoratos y esbirros de la impía revolución anticristiana, aquellas palabras memorables del gran Papa San Gregorio Magno, quien dijo: confesamos que el poder les viene del cielo a los emperadores y reyes. Es decir, para que se entienda desde el principio, el poder no viene de la multitud, del pueblo, del populacho. El poder viene de Dios. Así de claro. Y si entendemos que Jesucristo es el Señor de la historia y que todo gira alrededor de su majestad y señorío invicto, si el mundo se acostó cristocéntrico y amaneció antropocéntrico el 14 de julio de 1789, por señalar un hito de esta fecha icónica que justamente hace 2 o 3 días, hace 2 días se conmemoró tristemente en todo el mundo, no solo en Francia, podríamos aventurar que es correcta la afirmación anterior. Por eso creemos, y no nos equivocamos, al señalar que el espíritu que empujó a aquellas gentes a romper todo el edificio que en Francia había sobrevivido durante 1300 años, no pudo haber sido por obra humana solamente, sino que un poder oculto y preternatural, como veremos más adelante, un virus que ha infectado a la modernidad, y no el que hace unos años se inventó para controlar a las personas. No, este virus es letal 100% porque mata el espíritu, porque mata el alma que nos infundió Dios. Y no lo decimos nosotros con aire de sabelotodo. Lo va a decir un pontífice romano, el Papa Pío VI, contemporáneo a los hechos que estamos describiendo, señalando claramente y sin rodeos
En sus primeros documentos, más concretamente en sus dos primeros breves, señalando claramente que el enemigo es la revolución. Los breves son el Quod Aliquantum y Caritas, los dos del año 1791, que condenaban la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano en una, y en la segunda, en la Caritas, la constitución civil del clero, entre otras cosas. Así que, para que se vaya entendiendo, los amigos de la libertad desenfrenada, sin poder alguno, sin soberanía de Dios, está condenado por la Iglesia Católica. Lo que hay que consignar es que no todo era color de rosa en las clases dirigentes y en las clases altas de la Francia de entonces, pues la monarquía, la nobleza, la iglesia y las fuerzas militares estaban infectadas de este virus nefasto, es decir, ya mostraban indicios de corrupción dentro de sus filas. Pero lo que interesa aquí, para ir resumiendo este primer punto, es el talante de esta sociedad, que como dijimos, se estaba pudriendo. Precisamente ese talante, es decir, la forma de ver el mundo era lo que había que modificar, pues ese espíritu mundano se respiraba por la moda, por las conversaciones, por el teatro, y así se fue orquestando toda una batería de actividades para corromper no solo a las clases altas, como decimos, sino también a la mano de obra revolucionaria, es decir, a los idiotas útiles, para emplear un lenguaje moderno, actual, que para ser movilizados tenían que verse impregnados por esa atmósfera pestilente y nauseabunda de la cultura dieciochesca, es decir, del espíritu del siglo de las luces. Había que modificar entonces la mentalidad del pueblo, de la gente sencilla, de la sociedad. Así de a poco configurar el estallido revolucionario cuando esté ya maduro. En definitiva, cambiar el modo de pensar de la gente. Pero ese es otro cantar que explicaremos ahora en el segundo y último punto. Los filósofos, entre comillas, del siglo XVIII y toda su anticristiana ideología fueron los grandes culpables de la revolución y de toda la porquería cultural, disculpen el exabrupto, de lo que pestilentemente se respira en la sociedad actual, es decir, la sociedad que estamos viviendo, que está pergeñada e infestada por el espíritu de la revolución. Y esperamos llegar hasta aquí, estimados amigos que nos están siguiendo, escuchando, viendo, pues ansiábamos desenmascarar a estos doctorcitos de guante blanco y buenos modales, es decir, los filósofos de la Ilustración, el iluminismo, el siglo de las luces, que es igual decirlo. Se creían sabios, pero eran verdaderamente necios. Pero más que eso, eran necios, ateos y anticristianos, impíos, naturalistas e imanentistas, sabuesos de groseras ideas, amantes del libertinaje y el sensualismo, filósofos, entre comillas, cuando en verdad eran unos charlatanes, ilustrados sociólogos que con suerte llegaban a serlo, carentes de saborear la metafísica del alma y la filosofía perenne. Y todavía, y todavía tenían el descaro de llamar fanáticos al pueblo sencillo y humilde, obediente a las enseñanzas y costumbres de sus mayores, que era piadoso, religioso y temeroso de la ley de Dios. Era este un siglo sombrío, decimos, en donde a la vez que los reyes, sobre todo los Borbones, traicionaban su juramento de fidelidad a Cristo crucificado y tejían a la vez la decadencia de su propio destino. La iglesia católica, por su parte, iba perdiendo el fuego y se disipaba, principalmente a través de sus ministros que poco a poco apostataban de su misión y de su unción sacramental. Mientras tanto, los burgueses, los nuevos ricos, van ganando terreno a sus anchas con su batalla cultural, que no es actual, sino de vieja data. Burgueses que se multiplican hoy y que antes tenían otros nombres, ilustrados, emancipados, naturalistas,
y lectores voraces de libros impíos, impúdicos y pornográficos de entonces. Hay que decir las cosas claras. Decía Menéndez Pelayo, todo sistema sin metafísica está condenado a no tener moral. Y tenía razón el gran santanderino. Por eso, en el fondo, fueron llamados estos filósofos con precisión sociólogos, que de eso sabían y mucho, y hoy abundan también por doquier. Estos libres pensadores de turno fueron los que detrás del telón prepararon el terreno para encender la mecha. Seguramente Aníbal D'Angelo Rodríguez, que tanto sabía de esto, hablaría muchísimo mejor que nosotros. Pero hay algo, o alguien, o ambos a la vez, que unificarán estos principios ideológicos bajo cuyo seno y desde las sombras del abismo del mal empujarán las corrientes pestilentes y nauseabundas para mezclarse con las puras aguas de los océanos que circundaban las murallas de la cristiandad ya en franca decadencia entonces. Ese algo, decimos y pensamos nosotros, fueron y son las sectas satánicas, las sectas masónicas, para decirlo abiertamente. Y ese alguien es el otro, que maquina desde el principio de la creación y cuya aparición en escena, dados los signos visibles de los aciagos tiempos que vivimos, y como ya explicó el maestro Antonio Caponeto, parece cada vez más cierta su aparición. Esto es en grande lo que podemos resumir en la conexión que hay entre la Revolución Francesa y la revolución de Satanás o del Anticristo. Muy bien, empezamos entonces ahora nuestra serie de preguntas y esta va dirigida hacia el profesor Antonio Caponeto. Cuando hablamos del anticristo, la gente suele caer en dos extremos, en alguno de los dos extremos. Uno en decir que cualquier líder político o hasta cualquier papa es el anticristo, o el otro extremo, sencillamente pensar que no existe, que es un mito. Quisiéramos preguntarle, profesor Antonio Caponeto, ¿qué dice la Iglesia especialmente? ¿Qué dice el catecismo de la Santa Iglesia Católica sobre el anticristo? Sí, yo me he preocupado especialmente de este último punto que mencionás. Es decir, ¿qué dice el catecismo? Porque precisamente en los comentarios previos, amicales que hicimos a este encuentro, a esta entrevista, surgió entre nosotros esta inquietud. En un tema tan, pero tan delicado, ¿podemos guiarnos exclusivamente por los aparicionistas, por los videntes, por los supuestos vaticinadores, por los supuestos profetas? Yo, con todo respeto hacia las personas que tienen esta costumbre de inclinarse hacia esta tendencia, con todo respeto, yo les sugiero que vuelvan hacia lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Porque lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica es suficiente y además no entra en contradicción con lo que nuestros amigos videntes quieren manifestarnos y enseñarnos. No entra en colisión ni en contradicción. Aquí tengo delante algunos textos del catecismo que quiero compartir porque son muy claros, muy esperanzadores y muy contundentes. En el número 675, el catecismo de la Iglesia dice: antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra develará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. Y termina este párrafo 675 diciendo:
La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en el que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios. Ahora, permítanme subrayar algunos conceptos de este párrafo tan jugoso, el 675. Habrá una prueba final que sacudirá la fe de los creyentes. Es así. Por eso digo, no hace falta estar buscando apariciones o videntes o vaticinadores particulares, privados, personales. No hace falta caer en éxtasis o en un rapto y decir que se aparece fulano, mengano y me dice tal cosa. No, acá claramente habrá una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución será un hecho. La impostura religiosa será un hecho. Las soluciones aparentes empezarán a aparecer por doquier. Habrá una apostasía que estará dirigida desde arriba hacia abajo. Y luego se agrega, para que no quede ninguna duda, la impostura religiosa suprema es la del anticristo. Es decir, la de un pseudo-mesianismo en la cual el hombre se glorifica a sí mismo. Ahora, este es el párrafo 675. En el párrafo 676, o sea, el siguiente, se lee: esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia bajo la forma política de un mesianismo secularizado. Bueno, aunque el párrafo es clarísimo, también me parece que es obligación nuestra ser didácticos y subrayar algunos puntos de este párrafo. La impostura del anticristo tiene lugar, se manifiesta cada vez que se apuesta a la esperanza intrahistórica, cada vez que se apuesta a un mesianismo secularizado y secularizante, y no a una esperanza entendida como virtud teologal, como virtud sobrenatural. Cada vez que se deposita la esperanza, no en Cristo y en el regreso de Cristo, sino al contrario, en ese reino de Satanás que decía el Papa Pío XI. De acuerdo con las enseñanzas del catecismo, y les pido por favor a nuestros queridísimos oyentes o los que nos siguen, los que nos ven, les pido por favor que lean los párrafos 668, 671, 673, 675, 676. Les pido que lo hagan porque allí encontrarán clarividencia, lucidez y esperanza. Según estos párrafos, la cuestión está claramente planteada. Tenemos que enfrentarnos con la tristeza y con la prueba del mal. Atención, la tristeza que causa el mal. Vamos a tener que enfrentarnos con la tristeza y con la prueba del mal, con la verdadera alegría, esa recóndita alegría de la que hablaba Chesterton. Vamos a tener que enfrentarnos con los combates de los últimos días, combates postrimeros, con la prueba final, con la persecución, con la impostura religiosa, con la apostasía, con el hombre que se glorifica a sí mismo. O sea, vamos a tener que enfrentarnos con la amenaza del anticristo. Esto está dicho, insisto, en el catecismo de la Iglesia Católica, porque yo estoy quejándome amablemente, amistosamente y con mucho cariño de esos amigos nuestros que tienen propensión a las apariciones, pero también no solamente me quejo, sino que protesto contra aquellos con los cuales jamás se puede hablar de estos temas, porque parece que uno estuviera delirando si uno habla del anticristo o de la revolución mundial anticristiana, o si uno habla de la apostasía o de la persecución. No, la amenaza del anticristo está predicha, y el catecismo recuerda claramente. O sea que no hace falta caer en nada extraño para creer en lo que estamos creyendo y predicar en lo que estamos predicando. Ahora, ¿cuál tiene que ser la conducta nuestra?
Y bueno, nosotros tenemos que estar preparados en estos tiempos difíciles a hacer aquello que nos decía el Papa Pío XI y que yo citaba hace un ratito. O sea, librar un buen combate, el combate de raíz paulina, contra todos estos males, contra todas estas imposturas. Pero me quiero referir a un punto en particular, que porque me tiene particularmente preocupado, y lo mencionaba antes, es el tema de la tristeza. Nosotros no podemos dejarnos invadir por la angustia, por la desesperación, por la asedia, por la vida crepuscular y sombría. Nosotros no podemos perder la alegría, porque la iglesia es, es madre de la alegría, porque María Santísima es madre de la alegría y causa de nuestra alegría. Entonces, no podemos perder nosotros el sano sentido del humor, la virtud de la eutrapelia, no podemos perder el gozo, el deleite, la alegría, no podemos, porque ya se sabe, esto está dicho por Bernanos, un santo triste es un triste santo. Y porque además el Señor nos lo pide, alegraos y regocijaos. ¿Por qué estáis tristes? Entonces, yo no digo que no haya motivo para una tristeza intrahistórica y humana, sí, claro que los hay. Es legítima la tristeza, el condolerse por los males de la patria, los males del mundo, etcétera. Pero no podemos perder la alegría en nuestro combate. Eso es lo que yo quería subrayar. Porque también me da miedo ese prototipo de católico que va por la vida con una cara lúgubre o amargada, o sombría o tenebrosa, que nunca encuentra motivos de gozo, nunca encuentra motivos para una sana risa. Bueno, está todo mal, pero lo que nos pide nuestro Señor es no estéis tristes. Muy bien, profesor. ¿Y qué sigue después entonces de la revolución del anticristo? Si lo que estamos viviendo es esta revolución, ¿qué seguirá después? Nosotros esperamos confiados la parusía, el retorno de nuestro Señor, lo esperamos confiados y no solamente que lo esperamos confiados, sino que denunciamos también públicamente con el catecismo de que una de las señales de que estamos viviendo los últimos tiempos o de que podríamos estar viviendo los tiempos postrimeros es el rechazo por la visión parusíaca. Ujú. Si los enemigos de la verdad no hablan de la parusía, no hablan del retorno de Cristo. Además es como si hubiera desaparecido de la lista de las grandes doctrinas eclesiásticas la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor. De eso no se habla más, o se habla muy poco, que era justamente lo que lo ponía tan tenso y tan preocupado al padre Castellani, ¿no? ¿Por qué él insistía tanto en esto de que Cristo vuelve, de que Cristo retorna, Cristo regresa? ¿Por qué dedicó tantos años de su vida a escribir sobre la parusía y a pedir que Cristo vuelva, ¿no? Yo Y tengo aquí sí, adelante, no, escucho. escuchamos. No, tengo un texto del padre Castellani que está tomado de su libro El Apocalipsis de San Juan, cuando él comenta la visión número 11, creo. Es muy interesante. Dice Castellani, el anticristo reducirá a la iglesia a su extrema tribulación, al mismo tiempo que fomentará una falsa iglesia, matará a los profetas y tendrá de su lado una manga de profetoides, de vaticinadores y cantores del progresismo y de la euforia de la salud del hombre por el hombre, hierofantes que proclamarán la plenitud de los tiempos y una felicidad nefanda. Es decir, la felicidad nefanda es la parodia de la verdadera alegría del cristiano. Perseguirá sobre todo la predicación
y la interpretación del Apocalipsis, y odiará con furor aún la sola mención de la parusía. En su tiempo habrá verdaderos monstruos que ocuparán cátedras y sedes y pasarán por varones píos, religiosos y aún santos, porque el hombre del pecado tolerará y aprovechará un cristianismo adulterado. Yo no me atrevo a agregar ni a quitar una coma de este texto castellaniano, pero invito a todos a que lo repasen, a que lo relean y a que redescubran, si aún no lo han leído, el maravilloso libro del padre Leonardo Castellani, que es el comentario al Apocalipsis de San Juan. Pero teniendo en cuenta que este libro del padre Castellani fue escrito hace más de 50 años o por ahí, también es notable la vigencia que tiene y lo visionario que fue el padre al decirnos esto, ¿no? Cómo se van cumpliendo cada una de estas palabras. Es decir, la aparición de profetoides, de vaticinadores y cantores del progresismo, los cultores de la salud del hombre, del antropocentrismo, el odio a la parusía y ocupar cátedras, personajes monstruosos que pasan por píos y santos varones. Bueno, es lo que está a la orden del día esto, ¿no? Así es, Antonio. Bueno, Santiago Rospide ha escrito también este libro sobre la Revolución Francesa, una inspiración demoníaca. De estos hay unos pocos ejemplares en Colombia y en Argentina también. En Colombia, especialmente si desean adquirirlos, se pueden comunicar al WhatsApp número más 57 310 231 85 44. Y bueno, aquí van a tener toda esta información y mucho más de lo que se ha compartido en este programa. Para Santiago Sabora, mi pregunta, y es que quisiéramos saber si el propósito inicial de la Revolución Francesa ya fue culminado, ya fue finalizado o continuará haciendo daño. Bueno, primero tenemos que decir que es escalofriante lo que nos comentaba recién el maestro Antonio Caponeto, de una cruda realidad. Parece hasta, escuchando lo que decía el padre Castellani del Apocalipsis de San Juan, una parodia de lo que fue la cristiandad. Va a ser este reinado del anticristo. Es una cosa muy grave, pero bueno, hay que estar atentos y bien despiertos con todos los sentidos espirituales, digamos, para darnos cuenta. Bueno, respecto a los propósitos, a la finalidad principal de la Revolución Francesa, tenemos que decir claramente que lo que busca la revolución satánica, porque eso fue la Revolución Francesa, es la de destruir la civilización católica tal cual la construyó la Iglesia en el occidente cristiano. Pero habrá que prestar atención un poco en esto, porque sin una comprensión sobrenatural de los hechos que estamos describiendo, es imposible entender el devenir histórico y porque el sentido cristiano de la historia pone el foco en Cristo Redentor y no en el humanismo antropocéntrico, imanentista, naturalista y racionalista. Y fue el conde José de Maistre quien nos enseñó que para nosotros, los defensores de la cruz y de la espada en guerra justa, la contrarrevolución no es una revolución en sentido contrario, no, sino lo contrario de la revolución. Ojo con eso. Y fue el mismo pensador contrarrevolucionario quien vio en los sucesos de la Revolución Francesa algo definitivo y satánico, es decir, un odio preternatural, demoníaco, proveniente del Averno. Pero hay más todavía en esto que queremos subrayar. Nosotros
Reconocemos especialmente a los que nos precedieron en esta empresa y fue gracias a estos maestros contrarrevolucionarios que apoyados en sus hombros podemos dilucidar mejor los signos de los tiempos. Acá tenemos al maestro Antonio Caponeto, que es uno de estos maestros y antecesores en esta batalla que estamos dando. Y precisamente traemos a colación también al gran exégeta nuestro, al padre Leonardo Castellani, sacerdote argentino, gran exégeta, quien en uno de sus tantos escritos referidos al tema de la revolución, afirmó claramente lo siguiente, comillas, la quinta trompeta es la Revolución Francesa, el enciclopedismo y la bandera de sofistas que la siguió, las langostas, escorpiones, centauros del Averno, los destructores. Fin de la cita. Y fue otro gran pensador contrarrevolucionario, en este caso de la madre patria, don Juan Donoso Cortés, quien en una obra suya a la que de tanto en tanto debemos recurrir, nos da una receta para esperanzarnos, para levantar nuestras cabezas ante tanta inmundicia y degradación política. Pero ojo, nos advierte de una situación penosa que puede oscurecer el porvenir de las sociedades y tiene que ver justamente con lo que estamos hablando. Tiene que ver con la religiosidad, tanto de lo que se burlan nuestros enemigos. Escuchemos al gran filósofo español porque es estremecedor lo que nos va a decir. Comillas. Señores, las vías están preparadas para un tirano gigantesco, colosal, universal, inmenso. Todo está preparado para ello. Una sola cosa puede evitar la catástrofe. Una y nada más. Eso no se evita con dar más libertades, más garantías, nuevas constituciones. Eso se evita procurando todos, hasta donde nuestras fuerzas alcancen, provocar una reacción saludable, religiosa. Ahora bien, señores, ¿es posible esta reacción? Dice Donoso Cortés. Y continúa, posible lo es, pero ¿es probable? Señores, aquí hablo con la más profunda tristeza, va a decir. No la creo probable. Yo he visto y conocido a muchos individuos que salieron de la fe y han vuelto a ella. Por desgracia, señores, no he visto jamás a ningún pueblo que haya vuelto a la fe después de haberla perdido. Cierro comillas, sin comentarios. Es muy grave, cualquier semejanza con nuestro acontecer no es pura coincidencia. Y nos hemos extendido en la cita porque es de una actualidad implacable. Es decir, esta revolución de inspiración demoníaca, revolución del anticristo, revolución de Satanás, ha destruido todo a su paso, todo, excepto, excepto la Iglesia Católica, que aún perdura según ha profetizado su fundador. Y resumiendo, podríamos decir entonces que todo esto es un escalofriante escenario al que solo le hace falta justamente la aparición tenebrosa de la coronación de su líder y de su rey, que no sabemos, solo Dios lo sabe, es decir, del anticristo. Así que ese es el propósito final, el propósito más importante de la revolución, con mayúscula, pongámosles el nombre que querramos, es la destrucción de la Iglesia Católica en la sociedad que vivimos. Nada más. Muy bien. Bueno, y pues muchas gracias a los dos porque nos han dado varias herramientas, conocimiento, alto conocimiento, para entender lo que estamos viviendo y qué hacer nosotros como católicos para enfrentar estos tiempos que se viven. Profesor Antonio, el vivir justamente una peregrinación católica iría totalmente en contra de lo que nos propone estas revoluciones anticristianas. Mientras unas personas viajan por placer, a participar en marchas LGBT, cruceros de solos y solas, o sea, viajan con otros propósitos, nosotros realizamos una peregrinación
cristiana, católica y además hispánica. Cuéntenos, por favor, ¿por qué es importante que un católico participe de una peregrinación? ¿Qué representa esto, el vivir una peregrinación en la vida de un católico? ¿Y por qué ha elegido usted estos lugares que vamos a visitar en la peregrinación hispánica por España? Una de las características que tiene el verdadero cristiano es la de ser un homo viator, es decir, un hombre que está en camino y al mismo tiempo un hombre que sabe que el camino verdadero es Jesucristo, que se definió a sí mismo como la vida, la verdad y el camino. Peregrinar entonces es constituirse en lo que nunca debimos permitir que dejáramos de ser. Un homo viator, un peregrino, alguien que sabe, como decía Santa Teresa de Jesús, que hoy no, pero mañana sí. ¿Por qué? Porque ese mañana sí nos lo asegura nuestro Señor Jesucristo. Entonces, procesionar, peregrinar, convertirse en homo viator es algo que nos está exigido a nosotros. Es un ejercicio espiritual y moral y cultural que todos deberíamos hacer. No importa si la peregrinación es hacia un país en particular, un pueblito, una ciudad, una tumba, el mausoleo de un héroe, de un patriota, pero ese gesto de querer caminar en pos del camino que es Cristo, ese gesto de no querer ser un quiróvago, un transeúnte, un turista, que en definitiva lo que plantean todos estos personajes es lo que dice Marechal, poner en práctica el turismo de la duda. Dudan de todo y quieren ver la realidad a través del ojo virtual de una cámara y no arrodillarse, caer de hinojos ante cada piedra que me rememora y me trae al recuerdo y a la memoria algo sagrado. Y todos nosotros deberíamos tener esta experiencia. Y quienes hemos tenido la gracia de poder tener esta experiencia peregrinante por lugares tan caros a la cristiandad, no podemos sino agradecer, dar gracias a Dios por haberlo podido hacer, dar gracias intensivamente a Dios y, y pedirles a los que estén en condiciones de acompañarnos que nos acompañen, porque este caso particular de la ida a España y de la peregrinación por España tiene el significado bien sabido para nosotros de que España es nuestra madre patria. Y además España es nuestra cuna de la cristiandad. Entonces, peregrinar a España en una época como la nuestra significa deliberadamente ir contracorriente, redescubrir el espíritu de la hispanidad y asumir, como bien decía Ramiro de Maeztu, la defensa de la hispanidad, que es la defensa de la cristiandad, es la defensa de la cristiandad. Así que no, es muy importante esto de la peregrinación, Beatriz, muy importante. E insisto, los que estén en posibilidades, los que puedan hacerlo, yo los insto a que lo hagan porque no es una experiencia turística. Incluso está deliberadamente pensada la peregrinación y las antípodas de la mentalidad del turista. Está pensada con un criterio cristocéntrico y mariano, y profundamente religioso y profundamente cultural y aún virtuoso, porque en la fatiga, en el cansancio, en la adversidad, se pone a prueba la resistencia del espíritu, tan necesaria por lo que veníamos diciendo con Santiago en todo este tiempo. Bueno, son tiempos difíciles, tiempos de persecuciones, no son tiempos para la vida cómoda, la vida burguesa, la vida relajada, son tiempos que reclaman ascesis, resistencia,
lucha, tenacidad, perseverancia, bueno, y todo esto se pone a prueba en una peregrinación. Así Por lo es. menos esa ha sido mi experiencia. Sí, no, además que es una forma también de negarse a sí mismo, de salir de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort y de pronto ofrecer algún sacrificio por amor a Jesús. Entonces, la verdad que vale la pena y quisiera aclarar también que cuando hablamos de peregrinación, porque muchas personas me preguntaban cuántos kilómetros hay que caminar, yo ya soy adulto mayor y no puedo caminar tanto. No, cuando nosotros hablamos de peregrinación, es porque el viaje tiene, o el recorrido tiene un enfoque, como ya lo dijo el profesor Antonio, tiene un enfoque cristocéntrico, religioso, que nos va a acercar más a Jesús y a María también, obviamente. Entonces, por eso le llamamos peregrinación. Es un recorrido con un enfoque religioso, pero todo, vamos, muy cómodo. Le recordamos que esto será del 29 de octubre al 5 de noviembre en España, son 7 noches. El costo es súper económico, 1.295 euros ya tienen incluido el alojamiento, el desayuno, el almuerzo, la cena, el recorrido, el transporte terrestre. No están incluidos los pasajes aéreos para llegar hacia Madrid. Nuestro punto de encuentro es el 29 de octubre en Madrid. Nos quedan muy poquitos cupos, así que si están interesados se pueden comunicar al WhatsApp número más 57 310 231 8544. Y recuerden que también en ese mismo número, si quieren apartar el libro de la Revolución Francesa, también me pueden escribir por ahí. Bueno, mensaje final para Santiago. Bueno, yo quiero complementar lo que dice el maestro Antonio Caponeto de nuestra peregrinación que vamos a hacer, que es muy importante bajo todo punto de vista y más este año que se conmemoran los 50 años de alguien que representó, vaya si fue alguien, de Francisco Franco, el caudillo, que salvó la civilización católica del comunismo, la salvó, e instauró un gobierno, un Estado, fue un Estado católico, fue un gobernante cristiano, 100%, gran batallador, gran defensor de la Iglesia Católica. Y justamente se cumplen 50 años, como decía, y es también una forma de desagraviarlo ante tanta calumnia, tanta ofensa que se hace a su nombre y se sigue haciendo, de izquierdas y de derechas, que aprovechan para echar el manto del olvido y ocultarlo. Este hombre tan virtuoso que le dio casi 40 años de paz a la madre patria, así que es una gran alegría estar allí en este aniversario de 50 años, nada más. Así es. Bueno, profesor Antonio, ¿algo más que desee agregar? Suscribo totalmente las palabras del querido Santiago y una vez más lo felicito por su fidelidad a la verdad y su don para testimoniarla. Muchísimas gracias, Santiago, muchísimas gracias, Beatriz. Y menos mal que aclaraste que la peregrinación no es caminar kilómetros, porque si no, el primero que no podría ir soy yo. Yo ya estoy No, también. con pulmotón y silla de ruedas. Sí, No, no, es una caminata espiritual más que material. Pero así hay, es, si se puede, hay que hacerlo. Si se puede, obviamente. claro. Muy Bueno, bien. Muchas gracias. yo quiero agregar que si Dios quiere, antes de fin de año voy a sacar mi próximo libro sobre grandes gobernantes cristianos, príncipes, reyes y emperadores, no todos por supuesto, y vamos a incluir justamente al caudillo, al generalísimo de los ejércitos de España, Francisco Franco, para rendirle honor y gratitud y homenaje por haber sido un gobernante cristiano ejemplar. Así que si Dios quiere, a fin de año lo sacaremos. Así es. Gracias, maestro Antonio, muchas gracias por todo. Un honor estar Muy con usted bien. acá, compartiendo No, la al tribuna. contrario. Así que ahora más que nunca tenemos que estar informados, tenemos que formarnos muy bien para, antes decíamos, católico ignorante, futuro protestante. Hoy en día tendríamos que decir católico ignorante, víctima de la revolución del anticristo. Entonces mejor formémonos, tenemos que formarnos y bueno, como ya
nos ha dicho el profesor Antonio, enfrentarnos, tenemos todas las armas para enfrentar este combate y la principal es nuestra fe. Así que a orar mucho y bueno, estar muy atentos con todo lo que acontece. Que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo programa.